Evidencia Ciencias Naturales, experimento de aplicación sobre termodinámica. Ley cero de la termodinámica. El principio cero de la termodinámica es una ley fenomenológica para sistemas que se encuentran en equilibrio térmico. En palabras simples, el principio dice que si se pone un objeto con cierta temperatura en contacto con otro a una temperatura distinta, ambos intercambian calor hasta que sus temperaturas se igualan. Bueno, muchachos, la ley de la termodinámica nos indica que cuando dos cuerpos entran en contacto, estos se regulan en temperatura. Entonces yo voy a hacer el experimento con dos ollitas de agua. Una está a temperatura ambiente y la otra está caliente. Entonces vamos a medir la temperatura de las dos aguas. Entonces, aquí podemos ver que, que la temperatura, o sea, como el termómetro está calibrado, no mide menos de 32 grados, entonces podemos decir que sí, el agua está a temperatura ambiente, está a menos de 32 grados. Ahora vamos a mirar la temperatura del agua caliente. Entonces aquí marcó alto, está a más de 42 grados el agua. Entonces lo que vamos a hacer ahora es introducir esta agua caliente dentro del agua fría. Y vamos a esperar a que se regule la temperatura. 35.1. Ahora vamos a medir el agua de dentro. $35.4. Entonces nos damos cuenta que las las dos aguas tienen una temperatura similar. Nos damos cuenta que el agua fría se va calentando y el agua caliente se va enfriando hasta que quedan las dos en una temperatura estable. Buenas. Primera ley de la termodinámica. La primera ley de la termodinámica relaciona el trabajo y el calor transferido intercambiado en un sistema a través de una nueva variable termodinámica. La energía interna, dicha energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma. En este apartado estudiaremos que la energía interna de un cuerpo, el primer principio de la termodinámica, y encontramos los siguientes. También podemos encontrar cómo extraer información útil de las gráficas presión, volumen. ¿Cuáles son los principales tipos de procesos termodinámicos? Energía interna. La energía interna de un sistema es una caracterización macroscópica de la energía microscópica de todas las partículas que lo componen. Un sistema está conformado por gran cantidad de partículas en movimiento. Cada una de ellas posee energía cinética por el hecho de encontrarse a una determinada velocidad. Energía potencial gravitatoria
por el hecho de encontrarse en determinadas posiciones unas respecto de otras. Energía potencial elástica por el hecho de vibrar en el interior del sistema. Existen además otros tipos de energía asociadas a las partículas microscópicas, tales como la energía química o la nuclear. En él observa que el valor de U es la suma de todas las energías del interior del sistema, por lo que no se incluye ni la energía cinética global, ni la energía potencial gravitatoria global, ni la energía potencial elástica global del mismo. Energía interna en gases ideales. En los gases ideales, la energía interna se puede aproximar a la energía cinética medida de las partículas que lo componen. La expresión que se representa de la siguiente manera: que en ella recoge más abajo permite determinar su variación en un proceso cuyo volumen permanece constante. En ellos encontramos proceso isocórico. La energía interna de un gas ideal depende únicamente de la temperatura que tenga el gas. La variación de energía interna que experimenta un gas al cambiar de temperatura viene dada por... Aquí encontramos unas iniciales, donde AU, incremento de energía interna del gas. Aquí encontramos la gráfica, como se escribe. Su unidad de medida en el sistema internacional es el julio. M, masa, cantidad de gas considerada su unidad de medida en el sistema internacional, es el kilogramo. Calor específico a volumen constante representa la facilidad que el gas tiene para variar su temperatura cuando intercambia calor. El sistema internacional es el julio por kilogramo por Kelvin, aunque también se usa con frecuencia la caloría por gramo y por grado centígrado. Cuando conocemos el número de moles de sustancia en lugar de su peso, nos da m moles. Podemos usar el calor específico molar que se suele especificar. También la variación de temperatura viene determinada por la diferencia entre la temperatura inicial y la final. En la expresión anterior nos da un método operativo para medir la variación de energía interna en un sistema gaseoso proporcional al cambio de temperatura. Para llegar a ellas aplicamos la primera ley de la termodinámica a un proceso a volumen constante, denominado isocórico, como podrás comprobar más abajo. Aquí encontramos esta ilustración del vaso de agua con estas partículas de gases. Y en ella encontramos energía interna. La energía de cada una de las partículas que componen el agua que observas en la figura contribuye al valor de su energía interna. Ejemplo: determina la variación de energía interna que experimentan 10 gramos de gas cuya temperatura pasa de 34 grados centígrados a 60 grados centígrados en un proceso a volumen constante, sabiendo que su calor específico viene dado por Cb igual a 0,155. Segunda ley de la termodinámica. La incapacidad de la primera ley de identificar si un proceso puede llevarse a cabo es remediado al introducir otro principio general. La segunda ley de la termodinámica, la primera ley no restringe la dirección de un proceso, pero satisfacerla nos asegura que el proceso ocurrirá realmente. Cuando los procesos no se pueden dar, esto se puede detectar con la ayuda de una propiedad llamada entropía. Un proceso no sucede a menos que satisfaga la primera y la segunda ley de la termodinámica. El empleo de la segunda ley de la termodinámica no se limita a identificar la dirección de los procesos. La segunda ley también afirma que la energía tiene calidad así como cantidad. La primera ley tiene que ver con la cantidad y la transformación de la energía de una forma u otra, sin importar su calidad. Preservar la calidad de la energía es un interés principal de los ingenieros y la segunda ley brinda los medios necesarios para determinar la calidad.
así como el nivel de la degradación de la energía durante un proceso. La naturaleza establece que el total de energía asociada con una fuente térmica nunca puede ser transformada íntegra y completamente en trabajo útil. De aquí que todo el trabajo se puede convertir en un calor, pero no todo el calor puede convertirse en trabajo. Segunda ley de la termodinámica, definiciones clásicas. Definición de Kelvin Platt. Es imposible construir un aparato que opere cíclicamente, cuyo único efecto sea observar el calor de una fuente de temperatura y convertirlo en una cantidad equivalente de trabajo. Aquí encontramos una ilustración del enunciado de Kelvin Platt. Definición. Es imposible construir un aparato que opere en un ciclo cuyo único efecto sea transferir calor desde una fuente de baja temperatura a otra de temperatura mayor. Aquí encontramos otra ilustración. Máquina térmica. Es un aparato que opera continuamente, cíclicamente y ejecuta una cierta cantidad de trabajo como resultado de la transferencia de calor de una fuente de alta temperatura a otra temperatura baja. La máquina térmica permite observar un sistema que opera en un ciclo con un trabajo positivo. Aquí encontramos la ilustración de la máquina térmica. La figura corresponde a un esquema de la central eléctrica de vapor, la cual se encaja con la definición de máquina térmica. El esquema es bastante simplificado y el estudio de las centrales eléctricas de vapor reales se estudia en el punto correspondiente al ciclo Rankine. Las diferentes cantidades que muestra la figura son, aquí podemos observar las iniciales de QH, QL, WT, WR. Bueno, cantidad de calor suministrada al vapor en la caldera desde una fuente de alta temperatura, quiere decir quemador de la caldera. Cantidad de calor liberado del vapor en el condensador en un sumidero de baja temperatura, agua de enfriamiento. Cantidad de trabajo entregado por el vapor cuando se expande en la turbina. Cantidad de trabajo requerido para comprimir el agua. Es la medida del rendimiento de una máquina térmica y se define como la relación entre el trabajo neto obtenido y el calor suministrado al fluido de trabajo, como podemos observar aquí en esta imagen. Como la suma de los calores es igual a la suma de los trabajos para un sistema que efectúa un ciclo, el trabajo neto puede expresar como. Aquí podemos encontrar en esta ilustración, esta imagen, con esta ecuación. Máquina frigorífica. Es un aparato que opera continuamente o cíclicamente, requiere trabajo y lleva a cabo el objetivo de transferir calor desde un cuerpo de baja temperatura a otro de temperatura mayor. El fluido de trabajo utilizado en el ciclo de refrigeración se llama refrigerante. El ciclo de refrigeración que se usa con mayor frecuencia es el ciclo de refrigeración por compresión de vapor, que incluye 4 componentes principales: un compresor, un condensador, una válvula de expansión y un evaporador. Como se muestra en la figura, la máquina frigorífica puede trabajar como un refrigerador o una bomba de calor. Los refrigeradores y las bombas de calor operan en el mismo ciclo, aunque en diferentes objetivos. El objetivo del refrigerador es mantener el espacio refrigerado a baja temperatura, quitándole calor. La descarga de este calor a un medio mayor temperatura es tan solo una parte de la operación, no es el propósito. El objetivo de una bomba de calor es mantener un espacio caliente de alta temperatura. Esto se consigue al observar el calor de una o baja temperatura, como el frío aire exterior, y suministrarlo a un medio de alta temperatura como en una casa. Aquí podemos observar en esta gráfica la válvula de expansión, el condensador, evaporador. Coeficiente de funcionamiento.
La eficiencia de una máquina frigorífica se mide con el coeficiente de funcionamiento, que viene a ser el equivalente de rendimiento térmico en una máquina térmica. Mi nombre es Andrés Carvajal. Les voy a continuar hablando sobre la tercera ley de la termodinámica que hace referencia al postulado de Nernst. ¿En qué consiste? Dice que la entropía de un sistema llevado al cero absoluto es una constante definida. Acá podemos ver en la imagen una serie de partículas que están en entropía en alto desorden, probablemente por un efecto térmico. En este caso, a medida que va disminuyendo la temperatura, baja la entropía y por ende hay un bajo nivel de desorden de partículas. ¿En qué consiste la tercera ley de la termodinámica? Dice que al llegar al cero absoluto, 0 grados Kelvin, los procesos de los sistemas físicos se detienen. Al llegar al cero absoluto o igual a 0 grados Kelvin, la entropía poseerá un valor mínimo constante. Aquí en la imagen podemos ver que a medida que como tal aumenta la temperatura, los grados Kelvin, empezamos en un estado sólido y vamos llevando a un estado líquido y posteriormente gaseoso, con cada uno de los cambios. Pero cuando está en grado cero como tal, se mantiene constante y en este caso se dice que los sistemas físicos y biológicos de las plantas de cualquier materia se detienen. Un ejemplo claro de esto es la nevera. Si bien resulta difícil alcanzar de manera cotidiana temperaturas cercanas al grado cero Kelvin, lo que es equivalente a menos 273 grados centígrados, se puede llevar a cabo este ejemplo mediante el análisis del congelador de la nevera, en la cual pues guardamos productos como carnes, vegetales, frutas, y esto tiene un fin específico y es conservarlos mediante bajas temperaturas. Entonces logramos que esos alimentos no se descompongan y que se frenen los procesos bioquímicos en su interior, retardando su descomposición y maximizando la vida útil de los alimentos. A continuación vamos a ver un pequeño ejercicio, un laboratorio realizado en una nevera. Bueno, recordando como tal el gráfico que vimos anteriormente, aquí podemos ver un congelador en el cual hay una serie de alimentos almacenados, la mayoría de ellos carnes de diferentes tipos, carnes rojas, carnes blancas. Como tal, el fin de almacenar estos alimentos en este compartimiento es de retrasar su descomposición. En especial las carnes contienen bacterias que al tenerlas a una temperatura ambiente pues se van a descomponer mucho más rápido que almacenándolas en este tipo de medios. Electromagnetismo. El electromagnetismo es una rama de la física que se encarga de estudiar la interacción entre partículas con campos eléctricos y magnéticos. El electromagnetismo abarca diversos fenómenos del mundo real, como por ejemplo la luz. La luz es un campo electromagnético oscilante que se irradia desde partículas cargadas aceleradas. Aparte de la gravedad, la mayoría de las fuerzas en la experiencia cotidiana son consecuencias de electromagnetismo. Aquí podemos ver cómo funciona el electromagnetismo. Dos cargas positivas se repelen, una carga negativa y una positiva se atraen. Esto funciona, por ejemplo, con los imanes. Ondas magnéticas. Se crean como resultado de vibraciones entre un campo eléctrico y un campo magnético. A su vez están compuestas por los llamados campos eléctricos y magnéticos oscilantes. Bueno, continuamos como tal con los temas. En este caso, vamos a hablar sobre la representación gráfica de los datos. Para entender esto, debemos primero comprender qué son los datos. Los datos son una información concreta sobre hechos, sobre eventos, sobre sucesos, como por ejemplo la edad de una población, los artículos vendidos en una empresa o en una comercializadora, ¿sí? Eventos económicos como lo es el alza, la baja del dólar, como lo es el comercio exterior, ¿sí? Diferentes tipos de hechos que se aplican en cada una de las industrias. ¿Cuáles son los usos? Entonces, uno de los más importantes en este caso es en el campo empresarial. Por medio de los datos sabemos cuánto vendemos. Cuando ya tenemos un histórico de ventas, entonces podemos saber cuánto debemos producir. Al saber cuánto debemos producir, sabemos cuánto debemos comprar y cuánto podemos gastar de acuerdo a esas ventas. Eso como tal en el campo empresarial. En el campo económico, entonces, como lo decía anteriormente, nos permite realizar análisis poblacionales,
análisis de industria, análisis de comercio exterior. En los análisis poblacionales como tal, ¿qué factores se evalúan? Como por ejemplo la edad, eh, el mercado laboral, la industria, la educación en Colombia, la tasa de deserción escolar, la tasa de alfabetismo como tal en el país, diferentes datos ya a manera macro que nos permiten también, pues en el caso empresarial, ya sabemos para qué se pueden utilizar. En el campo de la economía, pues se pueden utilizar para enfocar los programas sociales, para enfocar el Plan Nacional de Desarrollo de acuerdo a los datos y el análisis que hagamos de estos mismos. La primera herramienta que vamos a ver es el histograma. Es un gráfico que usa barras para simbolizar cómo se distribuye un conjunto de datos. También sirve para ver rápidamente cómo se ha comportado una muestra. La muestra como tal, en este caso, estamos evaluando las edades. En el eje X están las edades y en el eje Y las frecuencias. En este caso estamos evaluando una variable numérica o cuantitativa. Recordemos que las variables pueden ser cuantitativas o cualitativas. El segundo gráfico que podemos utilizar para representar los datos es el polígono de frecuencias. Es una herramienta que se deriva como tal del histograma. El polígono de frecuencias básicamente, ¿qué es esto? Estas figuritas, estas rayitas que podemos ver sobre los datos que ya nos ha proporcionado anteriormente el histograma. Vamos a ver un ejercicio práctico sobre cómo podemos aprovechar los datos que obtenemos, ejemplo, en una empresa de un sistema que nos permite visualizar cuánto vendemos al mes, cuánto vendemos al año, cuánto vendemos al trimestre. Los datos como tal son información que nosotros podemos manipular de acuerdo al análisis que queramos hacer. Para este caso, entonces, en el ejemplo tenemos el producto, este jarrón decorativo. Y aquí los años como tal en los que tenemos información. Los años desde 2016 hasta el 2020 y las unidades vendidas por años. El Excel tiene una herramienta como tal que nos permite ejecutar gráficos ya teniendo los datos, la cual es muy fácil. Entonces damos clic acá, arrastramos, soltamos y nos vamos a la barra insertar. Aquí, de acuerdo al tipo de gráfico, de acuerdo al tipo de datos que nosotros estemos evaluando, él nos va a recomendar alguno en especial. En este caso me recomienda un diagrama de líneas. Entonces le damos acá clic, le damos a aceptar y él automáticamente me genera como tal el gráfico. Acá también pues hay otras opciones para quizás hacer un poco más visual los puntos, como tal las tendencias. Entonces aquí mira, podemos ver una tendencia. Desde 2016 tuvo un pico negativo hasta el 2017, pero de ahí en adelante como tal el jarrón se ha vendido. Entonces a partir de estos datos ya podemos entrar a analizar, bueno, ¿por qué el jarrón se ha vendido más este año, estos últimos años que los otros años? ¿Será que hubo tiempo de escasez de materiales? ¿Será que la competencia tuvo un precio más alto que el de nosotros? Mediante estos análisis pues ya podemos evaluar diferentes factores y pues en base a eso formular diferentes planes de acción. Una entidad ya como tal que nos permite, que es de manera totalmente gratuita, tener acceso a estadísticas y a datos poblacionales es el DANE, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Ejemplo, aquí están las estadísticas por tema, economía, sociedad y territorio. Vamos a acceder aquí al mercado laboral. Estas son todas las estadísticas que hay sobre el tema de mercado laboral. Empleo y desempleo, perdón, mercado laboral según sexo, mercado laboral de juventud, diferentes tipos de estadística. Entonces vamos a darle clic acá en mercado laboral según sexo. Acá nos abre la página. Siempre nos vamos al boletín técnico. Y en el boletín técnico como tal está la explicación de la estadística, qué es lo que se quiere medir. Y acá podemos ver precisamente un gráfico. La tasa de desocupación según sexo, el total nacional desde el trimestre móvil
de junio, julio y agosto desde el 2016 hasta el 2023. Entonces acá podemos ver los picos, las tendencias y el contraste como tal del accesibilidad laboral y la tasa de desocupación tanto en hombres como en mujeres. En este caso, pues es más frecuente en mujeres la tasa de desocupación. Y entonces, ese es un indicador que, por ejemplo, podemos contrastar con la accesibilidad laboral de las mujeres. Entonces, como hay más mujeres desocupadas, puede ser probable que hayan más mujeres con dificultades para acceder al mercado laboral colombiano. Entonces, la ciencia de los datos como tal es un conocimiento muy amplio, pero como tal sobre el cual podemos sacar provecho y siempre ir un poco más adelante.